Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Esteban Murillo Arias, soy estudiante de licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad San Buenaventura. El día de hoy les vengo a plantear pues una idea, hablar un poco acerca de un tema en específico que lo venimos desarrollando en nuestro día a día, ¿cierto? Este tema en específico es el lenguaje. Les voy a hablar un poco acerca del lenguaje, cuáles son sus características, qué función tiene en la sociedad, eh, en cuáles situaciones lo debe usar, qué tipos de lenguaje existen, qué tipo de lenguajes debo usar en diferentes ocasiones, y todo esto se los voy a explicar pues a través de una secuencia metódica. Vamos a empezar primero por la definición de cuál es de qué es el lenguaje. El lenguaje como tal es un sistema de signos que se desarrolla para entablar una conversación entre un individuo u otro. Esta conversación se puede dar para entablar algún negocio o algún fin en específico que tengan estas dos personas. ¿De dónde surge la palabra lenguaje? La palabra lenguaje surge del latín de la palabra lingua, que significa lamer, del órgano de la lengua, ¿cierto? Eh, la palabra lenguaje es un término pues universal y es importante ya que nos ayuda al desarrollo de las poblaciones y lo utilizamos para efectuar cualquier tipo de conversación, ya sea para conocer alguna cultura, hacer un intercambio cultural o tener alguna idea de negocio, ¿cierto? Tenemos las funciones principales del lenguaje. La función principal, como ya lo había dicho, es la función de posibilitar un, un acercamiento entre una u otra persona, o no tanto lo podemos ver como un acercamiento, sino como una comunicación entre uno u otro sujeto para lograr un bien común entre estas dos personas, ¿cierto? Desde un punto de vista pues específico, tenemos varias funciones eh, específicas. Tenemos la función apelativa, que esta ocurre cuando el emisor recibe el mensaje. Tenemos la función fática o de contacto, que es la que valida que el emisor sí comprendió el mensaje. Tenemos la función referencial o representativa, que es la que se encarga como de que el mensaje sea de una forma informativa. Tenemos la función emotiva o expresiva, que esta se basa en tanto como a transmitir alguna emoción interna o alguna sonrisa o algún deseo que le queramos dar a alguna persona. Y tenemos la función poética, que es la que cumple la función de construir algún discurso o algún argumento. Tenemos también las principales características del lenguaje. El lenguaje entre sí tiene muchas características, pero el día de hoy vamos a resumirlas y vamos a hablar un poquito acerca de las características más comunes que se ven en el lenguaje. Como principal característica del lenguaje es que es la capacidad, pues una capacidad innata del ser humano, en la cual se va desarrollando a medida que yo voy creciendo. Por lo tanto, es algo universal. En todo el mundo se relaciona esta palabra del lenguaje. Tenemos que resulta como un proceso de codificación en donde se unen varios signos para dar a conocer algún mensaje. Se expresa también mediante sonidos o textos o alguna conjunción de signos, y también puede ser flexible, es decir, que modifica las transformaciones según el entorno o el lugar a donde las queramos llevar.
Tenemos entre estos varios tipos de lenguaje. Estos tipos de lenguaje se pueden dar dependiendo con la persona que yo me vaya a relacionar o a la persona a la que yo le quiera hablar, ¿cierto? Existen pues diversas maneras de clasificar el lenguaje dependiendo del ámbito, del lugar o de la persona con la que yo me quiera comunicar. Tenemos pues estos tres factores inicialmente. Entonces, según el modo de comunicación, tenemos el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el que hace alusión obviamente al lenguaje del sentido de la palabra y de signos. Es decir, este se desglosa en dos tipos. Tenemos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral es el uso y el poder de la palabra. Obviamente tenemos dos tipos. Tenemos las personas sordomudas que entienden por gráficas y por señas, y tenemos las personas que tienen el poder y el uso de la palabra. Con estas personas son las que utilizamos el lenguaje verbal y el lenguaje escrito o de signos. Y también tenemos el lenguaje no verbal, que este se refiere pues al uso de expresiones. De aquí para abajo también tenemos el lenguaje no verbal facial. El no verbal facial hace referencia a cuando yo expreso algo con mi cara. Ya sabemos que el término facial hace referencia a la cara. Esto con mi cara puedo expresar, con mi sonrisa puedo expresar cualquier tipo de sentimiento o emoción. Aquí también influye pues el poder de la mirada. Sabemos que la mirada tiene una gran influencia a la hora de entablar una conversación. Entonces influye mucho también la mirada, la sonrisa y todo lo que tiene que ver con mi rostro. Tenemos el lenguaje no verbal o kinestésico, que es el lenguaje de mi cuerpo. Este lo puedo hacer mediante señas, signos, solo señas. Digamos, por ejemplo, un ejemplo muy fácil es cuando una persona me esté hablando, un profesor, en cualquier ámbito que yo esté con mis brazos cruzados. Entonces esto es el tipo de lenguaje no verbal. Ya estoy expresando desinterés o no me importa, no me interesa la clase. Y así mismo es con todos los movimientos que tengo para efectuar con mi cuerpo. Y tenemos el lenguaje no verbal proxénico, que es el respeto de la distancia entre una persona u otra persona. Estas personas tienen algo en especial, y es que cuando yo voy a entablar una comunicación con el lenguaje proxénico, se trata de que debo mantener cierta distancia entre esta persona y entre mi persona a la hora de efectuar una conversación, porque si yo tengo una fuerte cercanía entre esa persona, ella va a pensar que yo estoy invadiendo su espacio, ¿cierto? Que me estoy metiendo en su zona de confort. Y tenemos también el lenguaje, lo utilizamos de acuerdo al contexto social o a la manera de yo expresarme, dependiendo pues del contexto social en el que me encuentre yo ubicado. Todos tenemos en nuestro diario vivir, pasamos por diferentes contextos. No es lo mismo yo estar en mi casa, que puedo hablar como yo quiera. Puedo estar en mi trabajo, las personas que estudian o en cualquier ámbito social. Entonces de ahí tenemos también una división y tenemos algunos otros términos para definirlos. Tenemos el lenguaje cotidiano o el lenguaje informal. Como lo decía anteriormente, si yo estoy en mi casa, yo en mi casa estoy en un estado tranquilo, en donde puedo hablar con perfecta confianza, no tengo personas que me rodeen, lo que puedo decir lo puedo decir como yo quiera, ¿cierto? Eso no influye mucho en cómo se vaya a sentir otra persona. Tenemos el lenguaje formal, este lo utilizamos
cuando vamos a conocer a alguna otra persona. Cuando yo llego y conozco a otra persona nueva, yo intento caerle bien, hablar lo más decente posible para que esta persona no se sienta atacada o no vaya a sentirse un poco juzgada por mí. Y tenemos el lenguaje técnico. Este lenguaje es muy común que se dé en la escuela, en la universidad o donde yo trabajo, ¿cierto? Este lenguaje técnico lo que hace es que yo tengo que tener un conocimiento previo acerca de la conversación que yo vaya a tener con la otra persona. No es lo mismo yo hablarte de la palabra técnica del lenguaje, así como lo estamos haciendo actualmente aquí en la universidad, a yo hablarle a una persona que no hace parte de nuestra universidad, ¿cierto? Es el que determina, pues, se determina en un campo académico, laboral o social. Y ya, pues, esto es como tal el fin de la presentación. Espero que se hayan sentido muy a gustos con todo lo que hablamos aquí y tengan en cuenta a la hora de irse a entablar alguna conversación o alguna relación social con otra persona, aplicar los diferentes tipos de lenguaje, tener en cuenta qué características tiene esa persona, si es sordomudo, si no tiene pues el poder de la palabra. Entonces tener en cuenta todos estos aspectos para poder desarrollar un buen tipo de lenguaje y tener un buen desarrollo de la conversación. A su vez también hay que tener en cuenta que es importante tener conocimiento previo acerca del lenguaje para seguir desarrollándonos cultural y socialmente. Y eso es todo por hoy. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.